Lo dijo en la primera hora. Con 15 de la mañana, Isabel Vargas está conectada con nosotros a esta hora de la mañana. Ella es la presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Isabel, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenos días. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días a usted y a Belki y a todas las personas que están siguiendo este medio de comunicación. Muy bien, con una sensación térmica de 8 grados, es un frío. Esperemos que en el transcurso del día pues aparezca nuestro rey, el sol, nuestro astro rey. Yo no veo posibilidades de que se abra el cielo porque está totalmente encapotado, pero veamos. Bueno, a ver, el cielo de Quito es especial. Sí, así dicen, ¿no? Así dicen, y es verdad. Oye, Isabel, el 11 de febrero se movilizaron los docentes, ¿hicieron la movilización que habían previsto? Bueno, pues el 11 de febrero, como se había anunciado, nos concentramos en las diferentes plazas y calles de las 24 provincias del país. En la ciudad de Quito lo hicimos en el Ejido. Nos movilizamos hacia Carondelet porque ese día justamente se vencía el plazo para que el Ejecutivo emita un informe hacia la Asamblea Nacional como un mandato de la Corte Constitucional. En efecto, pues luego de eso se emitió hacia el cuerpo legislativo el mismo informe que fue analizado el día 14 de febrero. Correcto. ¿Cuál es la situación hoy del sector educación y cuál es la postura hoy de la Unión Nacional de Educadores, Isabel? Bueno, pues como Unión Nacional de Educadores rechazamos el informe emitido por el Ministerio de Finanzas, toda vez que lo que ahí se dice no corresponde a la verdad. Se maquilla datos y se anuncia que no habrá recursos para equiparar el sueldo a los maestros, tomando en cuenta que esto significa una reparación de derechos, corresponde a la justeza de lo que los maestros primero como profesionales tenemos los títulos, tenemos la experiencia, tenemos la capacitación, también el rol que desempeñamos en la sociedad. La plena vigencia del derecho a la educación está íntimamente ligado con las condiciones laborales. Ahora, desde el 11 de febrero, empieza ya la cuenta regresiva para la Asamblea Nacional, que en base a ese informe tendrá que buscar el financiamiento y subsanar, es decir, ratificar las reformas a la ley o sustituirlas. No puede negar ese derecho, el derecho está declarado constitucional y ese plazo tiene hasta el 12 de marzo. Durante estas fechas, la Unión Nacional de Educadores, los maestros, estamos en asambleas permanentes. Isabel, buenos días, le saluda Belkis Sánchez, pero expresamente no le compete a la Asamblea buscar esos recursos. Es cierto, se aprobó una ley, se determinó este incremento salarial para los docentes. Uno de los temas que ha sido cuestionado por parte del gobierno nacional es que no se analizó justamente el tema del financiamiento, hubo el pronunciamiento de la Corte y de ahí que se conoció de esta información, ya que remitieron las instituciones, Ministerio de Finanzas y también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo subsanarlo? Porque, insisto, no es competencia puntual de la Asamblea Nacional buscar esos recursos. Bueno, pues la Asamblea Nacional lo que no le corresponde, lo que no le compete es crear impuestos para subsanar este derecho, pero sí le compete buscar los recursos. El Ministerio de Finanzas obviamente pasa lo que significaría el impacto presupuestario, pero la Asamblea tendrá su propia proyección y buscará esas fuentes de financiamiento. Para eso la Unión Nacional de Educadores ha hecho una proyección de lo que significaría el impacto, que es mucho menor y que corresponde a la realidad de lo que ha presentado el Ministerio de Finanzas. La Unión Nacional de Educadores en su estudio determina que se necesita 560 millones y esto coincide con lo que dijo Francisco Díaz, representante del Ministerio de Finanzas en el año 2020. Eso lo dijo en la Comisión de la Asamblea Nacional. Y entonces hay una coincidencia en estas proyecciones. Sin embargo, el actual gobierno, el economista Simón Cueva nos dice que se necesita 2.700 millones. Y aquí una simple operación matemática. No nos van a duplicar ni triplicar
modificar el sueldo, no nos van a dar una prebenda especial. Simplemente hay que ingresar a la página del Ministerio de Educación y ahí se determina que para todo el personal, incluido el sueldo de la señora ministra, se necesita 2.065 millones. ¿Cómo es que para una equiparación salarial se va a necesitar tanto? Una simple operación matemática desmiente lo dicho por el Ministerio de Finanzas. Ahora, las fuentes de financiamiento están muy claras. Hay el fondo de contingencia en donde van todos los recursos extras que no estuvieron en el presupuesto del Estado, pero sin embargo son ingresos como, por ejemplo, la recaudación de impuestos, que ha subido notablemente según lo que dice la directora del SRI. El Banco Central dice que ha habido una reactivación económica. El petróleo, que estaba presupuestado en 50, hoy pasa a los $90. Es decir, ahí ese fondo de contingencia sirve justamente para invertir en el área social como es salud y educación. Y parte justamente de salir de la crisis de la educación es invertir en su planta docente, que ha sido discriminada desde el año 2016 y que ahora pues la Corte Constitucional dice que es necesario y que es constitucional reparar este derecho. Es decir, fuentes de financiamiento existen. Y a la Asamblea le corresponde, incluso la ingeniera Mireya Pazmiño ha dicho que el día lunes que empieza, les llamará al ministro de Finanzas, y ellos también ya han encontrado una fuente de financiamiento. Pero le compete expresamente al gobierno, Isabel. Al gobierno le compete entregar el impacto, pero a la Asamblea sí le compete buscar el financiamiento. Lo que no le compete es aumentar o disminuir el presupuesto. De ese presupuesto se busca de dónde coger los recursos para justamente invertir en lo que es la educación. Entonces, ante eso, pues, existe ese financiamiento y está justamente en lo que se ha aumentado la recaudación de impuestos, y también con la nueva ley de desarrollo económico hay una proyección de que se recaudará $700 millones más. Entonces sí hay fuentes de financiamiento. Por otro lado, sí le compete a la Asamblea Nacional exigir al SRI, exigir a los responsables de cobrar. No necesitan una ley especial, no necesitan un reglamento especial, sino mano firme para recaudar los 7.600 millones de impuestos que eluden cada año, Con eso, como acababa de decir Fabricio, tendríamos para la salud pública, para que no haya esos problemas de que no hay medicina, de que no hay el médico y todos los problemas que nosotros hemos visto. Y para también educación, y no solamente para el tema específicamente de las condiciones laborales, sino para todo el sistema, que vemos que se rebajó más bien el educación 2022. Entonces, fuentes de financiamiento sí hay y sí le corresponde a la Asamblea Nacional. Es así que la Comisión del Régimen Económico tiene ya una salida. Nosotros en nuestra página web de Sonorama, nuestros periodistas habían publicado justamente una nota sobre este tema. Y por ejemplo, aquí estamos refiriendo que según la respuesta enviada por el Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas, a la Asamblea Nacional, un incremento de $817 a $1,086 en la remuneración básica para los docentes requeriría un presupuesto de $2.175 millones, lo que agravaría el déficit fiscal. Esa es la postura del Ejecutivo. Advierte que si se incrementan los salarios, también se generarán dos impactos en el sistema de seguridad social: 23,05 millones en el aumento de los aportes al seguro de salud y más de 1 millón por pensiones para jubilación. ¿Usted cómo asume estas explicaciones o estas justificaciones del gobierno para señalar que no hay recursos para incrementar los salarios de los docentes, Isabel?
Bueno, pues nosotros desmentimos esa aseveración que hace el ministro de Finanzas, porque eso significa, primero, querer criminalizar esta lucha justa, hacernos quedar mal haciendo creer que es una prebenda que tenemos los maestros. Y por otro lado, dividir y decir, claro, le van a subir a los maestros y se va a restar en esta otra área. Pero eso no lo hicieron cuando le subieron $1,000 a los generales. De 5,000 a 6,000 dólares, y a la policía ahí sí hay prebenda, porque ellos sí son servidores públicos de primera clase, porque ellos sí sobrepasan su escalafón de acuerdo al perfil que debe tener cada escalafón. Por ejemplo, un policía con grado de bachiller ahora gana alrededor de $970, y el maestro que ingresa con título de tercer nivel, con la experiencia, con la capacitación y todo lo que significa el estar al día y el estar comprometida con la educación, ingresamos con $817. Entonces aquí se trata de una reparación de derechos. Entonces se ha caído esa máscara del gobierno, de ese eslogan que han tenido todos de decir no hay dinero para la educación. ¿Y cómo es que hay dinero para el sector policial? Por otro lado, aquí tengo el estudio actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en donde los datos no corresponden a la realidad. Este estudio actuarial está realizado con base a que hemos pedido 25 años de jubilación, y eso no es real. Hemos pedido la jubilación a los 30 años, 30 años de trabajo sin límite de edad, y es el magisterio es el único sector en donde esta jubilación le va a dar más bien sostenibilidad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y eso no consta en el informe, porque por cada 2 maestros que se jubilan ingresan 3, y ahí le estamos dando sostenibilidad con gente joven, con gente que ingresa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y entonces estamos pues más bien contribuyendo. Por lo tanto, hay una falsedad, hay una manera de maquillar las cifras, tanto por el Ministerio de Finanzas como por los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Isabel, como bien dijo, en efecto, corre este plazo para que la Asamblea Nacional pueda analizar y determinar si se ratifica o sustituye estos artículos que fueron suspendidos relativos al incremento salarial. La Comisión de Educación resolvió en estos días que solicitará a la presidenta de la Asamblea se convoque al ministro de Finanzas, al presidente del directorio del IES, para que entreguen información que ya fue conocida mediante estos oficios remitidos, pero para que expliquen las razones por las cuales se argumenta que no existen los recursos para este incremento de los salarios de los docentes. Yo le pregunto a usted, en el caso de que la Asamblea Nacional resuelva ratificarse en esos artículos, ¿qué va a pasar si es que el gobierno nacional se mantiene en la posición y no cede? Porque yo ahí sí quiero insistir, es al gobierno nacional al que le compete viabilizar la búsqueda de estos recursos para poder cumplir con lo que dice la norma. Bueno, pues en el caso de que el Ejecutivo, porque claro, esto tiene que regresar a manos del Ejecutivo una vez que la Asamblea ya haya determinado cómo subsanar, el Ejecutivo lo vetará parcialmente, totalmente, o lo sancionará, y eso tendría que ir a la Corte Constitucional. Nosotros los maestros estamos vigilantes toda vez que la Corte Constitucional ha reconocido el derecho de la equiparación salarial, y el hecho de que no encuentren fuentes de financiamiento quiere decir que seguimos discriminados. La actitud de los asambleístas, la actitud de este gobierno determinará el qué hacer. Nosotros, mientras tanto, nos seguimos en asambleas permanentes, y también junto con el Frente Unitario de Trabajadores, junto con el Frente Popular, con el movimiento indígena, estaremos exigiendo mejores condiciones de vida para el pueblo ecuatoriano, y eso implica que haya presupuesto para la educación, porque si no hay presupuesto para la educación, difícilmente vamos a salir de esta crisis económica, de esta crisis moral, de esta crisis política, de esta crisis social. Por lo tanto, invertir en educación es invertir para salir del subdesarrollo. Eso, lo que hagamos, el gremio Comunión Nacional de Educadores y el Magisterio, dependerá de las acciones de la Asamblea y de
del Ejecutivo. No descartamos movilizaciones. Pero esto, ¿cuándo lo podrían resolver? Bueno, pues la Asamblea Nacional tiene un plazo hasta el 12 de marzo. Entonces, todavía tienen tiempo, están recién discutiendo. Vamos el día lunes nuevamente a presentar las propuestas que tenemos ante la Comisión del Régimen Económico y veremos la consecuencia de los asambleístas frente a más de 3.500.000 estudiantes que están dentro del sistema educativo público. Correcto, Isabel Vargas. Veamos qué pasa justamente con este tema. Quiero cerrar esta entrevista con Isabel Vargas, presidenta de la UNE, preguntándole a usted cómo desde el magisterio observan los últimos anuncios del COE Nacional efectuados el día de ayer sobre, por ejemplo, el tema de los aforos, pero particularmente en los temas asociados a la educación, respecto de la presencialidad, tanto de docentes cuanto de personal administrativo de estudiantes. ¿Cómo ven ustedes desde la UNE, Isabel? Bueno, pues desde la UNE nosotros hemos entregado diferentes propuestas desde que inició la pandemia en marzo del 2020 y ahora pues nosotros hemos dicho que para ese regreso a la presencialidad se debe garantizar las escuelas bioseguras. En el 100% de aforo estamos ya desde hace más de 15 días. ¿Y qué se demuestra en eso? Primero, que las cifras que emite el Ministerio de Salud no corresponden a la realidad, porque hay los subregistros, la gente se está automedicando, la gente se está autoconfinando y eso se demuestra en que el 30% de los estudiantes no han asistido a la clase presencial. Hay una dificultad todavía dentro del sistema, es decir, para que regresen los estudiantes a la presencialidad. Hay maestros que han sido contagiados igual en este proceso de la presencialidad. Y por otro lado, pues hay una irresponsabilidad por parte del Ministerio de Educación en el sentido que no le ha dado mantenimiento, no hay la infraestructura. Existen las aulas con 50 y 60 estudiantes, están hacinadas, no hay la suficiente ventilación en las aulas. El área de saneamiento, el 53% de las instituciones educativas no tienen ni el número suficiente ni están en buenas condiciones. Y es en el lado de la infraestructura, pero ya en el aspecto ya pedagógico no está cumpliendo con el nivel, con el plan de nivelación pedagógica, que es importante, es necesario porque hay muchos vacíos en los estudiantes. No hay el plan de reinserción, que también es de primera línea, porque ahí hablamos, en el plan de reinserción estamos hablando de la salud mental de nuestros niños, de nuestros jóvenes. El 42% de la población está afectada por la fatiga de la pandemia y es todas esas consecuencias de esta fatiga absorben nuestros niños y nuestros jóvenes. Por lo tanto, el departamento donde está el psicólogo educativo, el trabajador social, el psicólogo clínico, tiene que ser reforzado y así lo dicen las reformas a la LOI. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada. Solo se ha cogido las llaves, se ha abierto la puerta de la institución educativa y como aquí no ha pasado nada. Se necesita construir un nuevo currículum, es decir, hay mucho por hacer y para esto necesitamos inversión que este gobierno le negó a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Una cosa adicional, me envió un mensaje y le agradezco a Ricardo Rivas, que está conectado con nosotros escuchando. Me pide que le pregunte cómo ha influido la pandemia o el teletrabajo o la teleeducación en la calidad educativa, ya que existen índices de que no se ha aprovechado de la mejor manera y los estudiantes tienen vacíos en cuanto a contenidos y conocimientos. Isabel. Por supuesto que el teletrabajo no es lo correcto, no es lo ideal, pero sin embargo a nivel mundial hay un retraso en lo que es educación. Y obviamente que no todos los estudiantes tenían herramienta telemática. En los sectores son alrededor de 1.400 parroquias que no tienen internet, no tienen ni siquiera una antena para internet, no tienen ni siquiera servicio telefónico. Entonces a esos lugares no se ha ingresado ni a través de la radio, que es de uso comunitario. Por eso es que es necesario ese plan de nivelación pedagógica
pública, porque sí hay un atraso en lo que es la educación de nuestros niños, el conocimiento, el hecho mismo de interactuar entre pares, que es importante, que es parte del desarrollo de nuestros jóvenes para el proceso de enseñanza. Hay mucho por hacer y por eso repito y digo que este gobierno que ha aplicado esas medidas neoliberales, y una de esas es justamente el recorte al presupuesto a la educación, y ahí vemos las consecuencias, que no se puede aplicar la ejecución de la ley orgánica que está ratificada por la Corte Constitucional. Isabel, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido en esta mañana. Muy amable, que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores. El 12 de marzo es la fecha. Hasta el 12 de marzo, el gobierno debería cumplir con una disposición de la Corte Constitucional, pero al mismo tiempo es un tema de recursos. ¿Qué va a pasar allí y qué podría pasar el 12 de marzo? Ahora, yo sí estoy de acuerdo con lo que decía Belkis y le hablaba, justamente le advertía a nuestra invitada, los temas presupuestarios no le competen a la función legislativa, sino al Ministerio de Economía y Finanzas. Correcto, al Ejecutivo como tal. Claro, ahí no tiene nada que hacer la Asamblea. La Asamblea lo que puede hacer es fiscalizar el cumplimiento, pedir información, pero la Asamblea, a través de las comisiones o de los legisladores no puede disponer el pago de los recursos o el aumento de los salarios. Eso tiene que hacer el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha dicho que no tiene plata. Veamos qué pasa hasta el 12 de marzo. 7:36 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.